bloqueo en exceso de la dopamina, que se pierde ese control inhibitorio y se aumentan los niveles de prolactina, y por eso es que da origen a la galactorrea, ¿no? Bien. Entonces, ¿en qué tienen que ver todas estas vías? Entonces, ¿cómo se conjugan estas dos vías para la explicación de la psicosis, ¿no? Entonces, recuerden la teoría de asignación de relevancia que vieron por allá en quinto semestre cuando vieron neurobiología. Entonces, la teoría que nos dice que hay un exceso, como les mencioné, de dopamina en el área mesolímbica, y eso lleva a que estímulos que son neutrales, ¿sí?, con esta sobreactividad dopaminérgica en esta vía, se interpreten de una manera errónea. Y de ahí ustedes ven como los ejemplos de los tres aliens, ¿sí? Entonces, el ejemplo de las tres como saliens es como las vías, ¿sí? Entonces, recuerden el ejemplito que sale siempre ahí en el texto de cómo las personas interpretan, ¿no? Entonces, el ejercicio del bolígrafo, ¿no? Entonces, con el ejercicio hay un médico con un bolígrafo y está atendiendo a un paciente, ¿sí? Entonces, si yo tuviera un bolígrafo acá, ¿alguno le daría relevancia a ese bolígrafo? No, ¿cierto? Probablemente es un estímulo neutral. Pero alguien que tenga un exceso de dopamina en la vía mesolímbica, lo que va es a centrar la atención en ese bolígrafo y le va a dar una interpretación de una posible arma, ¿ya? Entonces es posible que si yo tuviera acá un lapicero y le haga así, le pueda sacar un ojo a otra persona, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo el paciente con psicosis? El paciente con psicosis está interpretando este estímulo que era neutral, ¿sí?, de una manera delirante, ¿ya? Y por eso ustedes han visto que algunos pacientes pues se tornan irritables con el médico o los atacan, básicamente porque ese incremento de la actividad de la dopamina en el sistema mesolímbico lo lleva a interpretar de manera inadecuada los estímulos que se están presentando. Entonces, esa interpretación errónea pues produce estados emocionales alterados, y lo que hace es que la persona salte rápidamente en una conclusión, ¿sí? Y la conclusión usualmente pues lleva al error. Entonces, es el lapicero, así, el doctor está confabulado con los que me están persiguiendo y me quiere también herir o matar o sacar un ojo, lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, esa es la explicación. Entonces, esto es lo que explica los síntomas positivos. Dentro de la misma teoría de relevancia, entonces, ¿cómo se explican los síntomas negativos? Entonces, los síntomas negativos lo que dicen es que como el cerebro está tan atento en esos estímulos que antes eran irrelevantes, que son neutrales, pero que él les da mayor relevancia, deja de atender otros estímulos, ¿sí?, de su entorno. ¿Por qué? Entonces, porque el sistema está ahogado, solamente centrado en el lapicero, y deja de percibir otras cosas. Por eso es que se dan los síntomas negativos. Entonces, por eso no puede digamos, como anticipar otras circunstancias en las cuales se vaya a sentir bien o vaya a tener otro propósito diferente a estar pendiente del lapicero. Entonces, por eso ustedes ven que las personas con psicosis también se vuelven ya hipoúlicas, entonces ya no hacen como nada por iniciativa propia, se quedan todo el tiempo pensando en el mismo estímulo que ellos identificaron al principio. Entonces, esa es la explicación desde la teoría de asignación de relevancia, ¿sí?, que se basa en dopamina, en que hay un exceso de dopamina en una vía y una disminución en la otra. Y produce entonces síntomas negativos con los síntomas negativos. Por eso hay síntomas positivos y negativos en la enfermedad. ¿Cuáles son entonces los síntomas positivos? Pues los delirios y las alucinaciones, como les había mencionado. Y los delirios entonces tienen unas características que ustedes ya han estudiado en otros semestres. Lo primero es la irreductibilidad, entonces usted le da una explicación alternativa al paciente y él no la acepta. Dice, no, sí me quieren envenenar, ¿sí? Influencia en el comportamiento, claro, porque si uno piensa que lo quieren envenenar, pues no le va a aceptar la comida a los demás. No, por ejemplo, está ese paciente que vimos con ustedes allá en el 515, creo que es, que lo trajo la familia porque llevaba como un mes sin comer porque pensaba que le iba a envenenar a la familia, ¿sí? Entonces, hay una idea irreductible que está
pues nadie de la familia vivía con él, ¿sí? Hay certeza subjetiva, el paciente cree que es así, o sea, él con toda su convicción está seguro de que lo están envenenando, pero esto no es compartido por el resto del entorno, ¿ya? Entonces estas son las características del delirio, ¿no? De la idea delirante, que en donde se ubica en el examen mental. En el contenido del pensamiento, ¿sí? El contenido del pensamiento están los delirios. Y las alucinaciones, entonces, son los engaños perceptivos que se presentan. Entonces hay dos formas de entender las alucinaciones, como ustedes lo estudiaron ya, ¿no? Entonces, una es que se tiene un recuerdo, y ese recuerdo, una teoría es que se proyecta en el exterior y se le da cuerpo, se le da corporeidad a una imagen mental, ¿sí? ¿Ya? Entonces, uno tiene unos recuerdos, unas imágenes y las pone en el exterior. Esa es la primera teoría y por eso se llaman engaños perceptivos, ¿ya? Entonces el mismo individuo se engaña. Y la que ustedes han visto, que es, digamos, como la actual, la que lleva ya como 30 años y esa es, digamos, como la que se acepta, de percibir algo sin que el objeto esté en el espacio, ¿ya? Entonces, o visual, o olfativo, o cualquiera de los órganos sensoriales. Entonces es una percepción sin objeto, ¿ya? Entonces yo percibo que aquí hay una vaca, pero nadie más la ve. Entonces estoy percibiendo algo, pero no hay un objeto en el campo. Entonces esas serían las alucinaciones. Los otros síntomas de la psicosis entonces son el pensamiento desorganizado y el comportamiento desorganizado. Entonces recuerden que en el pensamiento evaluamos el origen, ¿sí?, el curso y el contenido. Entonces los delirios están en el contenido, ¿sí? Y del curso del pensamiento, ustedes lo que evalúan es la forma en la que el individuo expresa las ideas, ¿sí? Entonces cuando uno no le entiende a una persona, se pregunta, bueno, ¿es el emisor, es el receptor, es el lenguaje? No, hablamos el mismo lenguaje, yo estoy escuchando bien, o no le entiendo. Entonces hay un problema en la forma en la que se está estructurando el discurso, ¿sí? Entonces empezamos a ver que las personas hablan de manera extraña, por ejemplo, como habla el maestro yoga o como hablaba Cantinflas, ¿sí? Y esos son trastornos formales del pensamiento. Los trastornos formales del pensamiento son 18. Ustedes, pues, eso ya lo habrán visto. Lo más común es la falta de conexión de ideas, el descarrilamiento, la sustitución de una palabra por otra, los bloqueos del pensamiento, la fuga de ideas, que también vieron, la tangencialidad, la circunstancialidad, la pobreza en el contenido del habla, los neologismos. Todos esos son trastornos del curso del pensamiento. Y también está el comportamiento desorganizado, en donde las personas se comportan de manera extraña, y esto incluye entonces la catatonía. Bien, dentro de la catatonía, entonces ustedes ven ahí el porcentaje. Lo más común es que los pacientes se tornen mutistas. Entonces ustedes ven notas que dicen el paciente no colabora, no se comunica con el personal y solicitan las valoraciones por psiquiatría, ¿sí? Paciente mutista o negativista. El negativismo puede ser activo o pasivo, simplemente no hago nada, ¿sí? O sea, no colaboro para ninguna actividad, me dejo ahí caer. Y otro que es el negativismo activo, cuando yo sí rechazo. Entonces una enfermera me va a cambiar el pañal, simplemente me quedo quieto y no le ayudo en nada. ¿Sí? Me quiere cambiar el pañal, entonces levánteme y cámbielo, ¿sí? Y si fuera activo, entonces le quito las manos, le retiro las manos para que no pueda. La postura rígida, ¿no? Como ustedes ven a las personas catatónicas, la musculatura rígida, las estereotipias, que son movimientos sin objeto, entonces, como movimientos ahí, morisquetas que uno no sabe qué es lo que están haciendo. Entonces son movimientos que no tienen ningún objetivo, ¿ya? No tienen ningún objetivo. Y la flexibilidad seria, que es este ejercicio, por ejemplo, piensen en la noche de las velitas, cuando uno está quemando las velitas y se empieza a derretir la cera, que uno empieza a jugar con la cera y darle forma. Entonces la flexibilidad seria es eso, que usted le da una forma o una postura a los pacientes y ellos se quedan así por horas, ¿ya? Se quedan así por horas. Esa es la flexibilidad seria, que no es tan común, y las otras son ecolalia y ecopraxia. Los pacientes que repiten, ¿sí?, lo que estás diciendo o copian los movimientos, ¿sí?
Entonces, ¿estos cuáles son? Manifestaciones de catatonía. La catatonía que corresponde a comportamiento desorganizado, ¿sí? Ahora, no solamente la catatonía es pensamiento desorganizado, ¿sí? Imagínense que, por ejemplo, yo llegue ahorita y me quita aquí los pantalones y haga materia fecal y luego comienza a jugar con la mierda. Ya eso es un comportamiento desorganizado, ¿sí? No necesitan, ¿qué más necesitan para decir que estoy psicótico? Ustedes ven acá un profesor jugando con mierda. ¿Sí o no? Entonces, es algo que es disruptivo, ¿no? Bien, esto es lo que ustedes vieron. Entonces, el espectro de la esquizofrenia y los trastornos psicóticos. Obviamente la esquizofrenia pues es la patología reina de esta categoría y en general de psiquiatría, ¿no? Es lo que probablemente ustedes más hayan visto a lo largo de los periodos. Aquí está la esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo, el trastorno psicótico breve, el trastorno delirante, inducido por sustancias, secundario a condición médica, que es en donde nos vamos a centrar hoy, porque esto es salud mental de cirugía, que es psiquiatría en la, ¿sí? Entonces vamos a ver las expresiones psicóticas de las condiciones médicas más frecuentes. Ustedes van a ver probablemente psicóticos. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos digamos, el diagnóstico de un trastorno psicótico debido a condición médica? Entonces, pues primero que haya síntomas psicóticos, como hemos venido diciendo. La segunda, que haya una existencia de pruebas a partir de la historia clínica, exploración física o pruebas de laboratorio, que el trastorno tiene una relación con o sea, tiene un sustento fisiopatológico, ¿ya? Que lo que me está, digamos, la condición médica que yo tengo, ¿sí? Pueda de alguna manera explicar los síntomas que se están presentando. Que el trastorno no se explique por otro trastorno mental y que el trastorno no se produce exclusivamente, bueno, eso lo traen todos. ¿Cómo hacen entonces para ustedes hacer el diagnóstico de psicosis orgánica? Entonces piensen en los pacientes que tienen psicosis de presentación tardía. Recuerden que la esquizofrenia es un trastorno del neurodesarrollo, entonces ¿en dónde lo esperaban ver? En la adolescencia principalmente, ¿cierto? Entre los 14 y los 18 años. Es común, o digamos, ¿qué tan frecuente es que una persona que nunca tuvo un síntoma psicótico a los 80 años debute con una psicosis y digamos que es una esquizofrenia? Eso es muy raro, ¿sí? Eso prácticamente no se da. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque ustedes siguen interconsultando pacientes en internado de pacientes de 70 años, primer episodio psicótico, me colocan esquizofrenia de diagnóstico. O sea, ¿de dónde sacan el diagnóstico? ¿Sí? Entonces es muy raro que una persona de 70, 80 años debute con una esquizofrenia, si es una enfermedad que se considera del neurodesarrollo. A no ser que no haya sido diagnosticada antes. Entonces ustedes sí pueden decir, no, el paciente nunca fue diagnosticado, pero desde los 14 años decía que lo miraban feo, se quedó encerrado en su cuarto, no se casó, la mamá tenía que tal cosa. Entonces uno dice, ah, bueno, nunca fue diagnosticado, pero nos están contando una historia que empezó en la adolescencia. Pero dice, no, esquizofrenia, hace 2 meses está psicótico y tiene 80 años. Entonces, los que han rotado conmigo han dado cuenta de esas cosas que ustedes escriben en la historia clínica. Ellos escriben unas cosas que yo creo que ni les da pena leer eso. Y después lo leyeran, dirían, Dios mío, ¿qué es esto que escribimos? Entonces, es mejor que coloquen como presenta psicosis y no se comprometan con ningún diagnóstico. Lo otro son las características atípicas, ¿sí? ¿Cuál es el síntoma psicótico usualmente en esquizofrenia? Los delirios, ¿sí? ¿Y las alucinaciones de qué tipo? Visuales. No, auditivas. Las alucinaciones auditivas son el 70% en esquizofrenia. O sea que si a mí alguien me reporta una alucinación olfativa, una alucinación gustativa, una alucinación visual, no voy a pensar que la primera opción va a ser esquizofrenia, ¿sí? Tengo que pensar que la primera opción probablemente sea una condición orgánica, ¿sí? Una condición médica subyacente. Lo otro es la ausencia de historia familiar de enfermedad. Cuando ustedes pasaron el semestre pasado por psiquiatría de niños y adolescentes, todos esos chinos, recuerden que si les preguntábamos a los papás decían, ay, el papá, el tío, perencejo, sutanejo. O sea, todo el mundo de ahí para atrás había tenido un problema de salud mental, ¿ven? Entonces, no hay herencia. Usualmente las personas que tienen psicosis orgánica no tienen antecedentes de que otros miembros de la familia hubieran sufrido
de enfermedad mental. Se pueden presentar síntomas sensitivos o motores y hay una coexistencia con una alteración cerebral de base usualmente. Entonces, por eso es que el diagnóstico diferencial de la psicosis orgánica en un adulto, ¿sí?, mayor va a ser siempre la demencia. Tienen que buscar causas de demencia en esos pacientes. Bien, ¿cómo correlacionamos entonces que nosotros que los síntomas psicóticos estén asociados a una condición médica? Pues, por ejemplo, este señor que les dije que le dijeron que era una esquizofrenia, pero porque hace 6 meses estaba no recibiendo comida porque lo iban a envenenar, ¿sí? El señor no recuerda nada, está desorientado, ¿sí? Responde con frases corticas, no sabe distribuir el dinero, no reconoce los billetes. Eso lo produce la esquizofrenia. Ustedes que han visto esquizofrenia ya en 7º semestre. Los esquizofrénicos de 20 años no eran capaces de ir al baño, de vestirse, ¿sí? No recordaban en dónde quedaba la casa, ni el teléfono, ni siquiera manejar plata, ¿cierto que no? Entonces, tienen que ver qué síntomas se están presentando. Entonces, por ejemplo, en este paciente empezaron primero los síntomas cognitivos y después se presentó el delirio. O sea que de base tendría que tener ya algo. Entonces, temporalidad. La condición médica usualmente precede a los síntomas psicóticos, ¿sí? Como lo vimos con los compañeros de nosotros, mis estudiantes, con el paciente del hipertiroidismo, ¿no? Entonces, recuerden que primero hace la tormenta tiroidea y después hace la psicosis. Entonces, probablemente aquí ya tenemos el primer criterio, la temporalidad. La condición médica precede la emergencia de los síntomas psicóticos. La segunda es la consistencia. Entonces ustedes dicen, ve qué tan raro, un paciente con hipertiroidismo me hizo psicosis. Vamos a ver si hay reportes de caso. Entonces ustedes ponen eso en Google, ¿sí? Y ahí les dice sí, y les sale un montón de reportes de caso. Entonces dicen, mierda, esto ya le ha pasado a otros médicos, o sea, que no es algo único y extraño que me está pasando a mí. Entonces ya ha sido reportado, ¿sí?, en otros casos iguales. Lo otro es dosis-respuesta. Entonces, a mayor exposición, mayor intensidad de los síntomas psicóticos. Entonces, en este caso, pues si yo tengo un hipertiroidismo, digamos acá, o si tuviera, qué sé yo, exposición a un medicamento, ¿no? Y entonces empiezo a subir la dosis y a medida que subo la dosis cada vez está peor y peor y peor, pues tengo el efecto dosis-respuesta, ¿sí? Y si retiro el medicamento o si controlo la condición de base, espero que remitan los síntomas psicóticos. Entonces, temporalidad, consistencia, si hay reportes similares en la literatura médica, y dosis-respuesta. Lo otro es la reversibilidad, que es lo que les estaba mencionando, que me adelanté. Entonces, tengo un paciente que tiene Parkinson y le pongo amantadina y a los 3 días me dice la familia que está con alucinaciones visuales. Entonces, ¿hay temporalidad? Sí. ¿Hay explicación? ¿Sustratos neurobiológicos? ¿Sí o no? Sí, porque la amantadina es un agonista dopaminérgico, es un agonista dopa, o sea, pudo haber incrementado los niveles de dopamina en el cerebro. Bien, y le quito entonces la amantadina y los síntomas resuelven en la semana. Entonces hay reversibilidad, ¿sí? Quité el medicamento y revirtieron los síntomas psicóticos. Entonces esto es bastante común, por ejemplo, en Parkinson es bastante común que nos hagan síntomas psicóticos por el uso de los agentes dopaminérgicos que le van a ayudar en el movimiento. La otra es la especificidad. Entonces una causa específica genera un efecto específico. Las analogías, similar exposición, expresa el efecto conocido. Entonces esto es como que yo coja pacientes, digamos, con esto me pasó esto, entonces vamos a colocárselo al otro a ver si le pasa lo mismo, y le pasa lo mismo. ¿Sí? Por eso no es ético. Pero entonces pues lo es. Y lo otro, la plausibilidad biológica. Entonces ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué como les dije, por qué la amantadina puede producir psicosis? Ah, porque esto aumenta la dopamina. Me está aumentando la dopamina en la vía nigroestriada, claro, y mejora el movimiento. Pero también me la está aumentando en la vía mesolímbica. Esto es lo que explica los síntomas. Entonces, usualmente
los síntomas tienen una plausibilidad, o sea, es decir, se pueden explicar. Hay un sustrato. Bueno, entonces, ¿cuáles son las condiciones médicas usualmente asociadas a psicosis? Entonces tenemos lo primero, que fue lo que les mencioné, el hipertiroidismo. El hipertiroidismo es bastante común que genere síntomas afectivos en los pacientes que terminan en psicosis. Entonces, ¿qué se ha relacionado entonces con la psicosis? Que tiene mayor producción de hormonas tiroideas, con un descenso de la TSH, ¿no? Como ustedes han visto. La señalización tiroidea es clave en el desarrollo del sistema nervioso central y está implicada en la producción de neurotransmisores, la expresión y sensibilidad a los receptores. Entonces ustedes ven ahí que hay una explicación biológica, un sustrato biológico que explica la relación que hay entre el hipertiroidismo y la psicosis. Y las hormonas tiroideas aumentan la sensibilidad de los receptores beta-adrenérgicos, ¿sí? Así, la promoción de la acción de las catecolaminas, lo que podría estar asociado a la manía o la psicosis. ¿Ven? Entonces, un exceso de hormonas tiroideas, ¿sí?, nos va a llevar a que haya mayor sensibilidad a estos receptores beta-adrenérgicos, ¿sí? Y eso puede estar relacionado, eso se relaciona con la manía o la psicosis. Epilepsia. Entonces, creo que también vieron con nosotros, también vimos epilepsia. Por ahí un paciente epiléptico. Entonces la epilepsia también produce psicosis, es bastante frecuente, y la psicosis se puede presentar como en 3 momentos. Posictal, que es más que psicosis, es un delirio, porque los pacientes están en el estado posictal, están confusos, somnolientos y presentan estas expresiones psicóticas. Está la psicosis interictal, ¿sí?, entre uno y otro episodio, ¿ya? Y el otro, que es la normalización forzada. Entonces, posictal, la interictal, que es prácticamente indistinguible de la esquizofrenia. Lo que pasa es que nosotros tenemos pues el antecedente, ¿sí?, el antecedente de epilepsia, y que los síntomas mejoran, o sea, no se extienden hasta 6 meses, pero suelen remitir cuando se controla. Bien, entonces, ¿en quién es más frecuente la psicosis? La psicosis es más frecuente en la epilepsia del lóbulo temporal, es más frecuente. Y las alucinaciones del lóbulo temporal son usualmente visuales vívidas. Las personas les van a comentar a ustedes que son alucinaciones con gran corporeidad, colores vivos, muy de, como si fuera ahí. Bien, vean ustedes que las personas que tienen epilepsia tienen un riesgo 8 veces mayor, casi 7,8 veces mayor que las personas sin epilepsia. O sea que si nosotros tomamos pacientes con epilepsia y los comparamos con la población general, tienen 7 veces más riesgo de desarrollar psicosis en algún momento de la vida. Bien, y la psicosis pues en general, digamos como que lo que es diferente de la esquizofrenia es que aquí no se dan tantos síntomas negativos, ¿sí?, y tiene un curso más benigno, porque entre un episodio y otro es que se da la psicosis. Es decir, que si yo controlo muy bien la epilepsia y el paciente no me vuelve a convulsionar, pues los síntomas psicóticos van a remitir. Bueno, nosotros vimos aquí también un paciente con epilepsia y psicosis, no me acuerdo si fue con usted o con el grupo anterior. Bien. Epilepsia y psicosis, entonces aquí, ¿qué ocurre? Entonces, ¿cuáles son, digamos, como las hipótesis? Las hipótesis que se han planteado es que durante la epilepsia ustedes ven que las personas pues empiezan a tener dificultad para respirar, ¿no? Hay una salivación excesiva y usualmente las personas desarrollan cianosis. Entonces, una de las principales teorías está relacionada con que hay una hipoxia transitoria del sistema nervioso central, ¿sí? Hay una hipoxia durante la epilepsia y eso altera el funcionamiento. La segunda, están relacionados con que todos los procesos que está llevando a cabo el cerebro son para disminuir la excitabilidad neuronal y que pare la crisis epiléptica, la crisis convulsiva. Entonces, todos esos cambios que se están produciendo ahí a nivel neuronal, ¿sí?, conlleva también unos cambios en la neurotransmisión. Y lo otro es el fenómeno de Kidney,
que básicamente lo que explica es que cuando ustedes hacen un estímulo repetido, pero a su umbral, cuando lo hacen muchas veces, puede desencadenar una crisis. Bueno, ¿y qué apoya entonces esta hipótesis? Que cuando los pacientes tienen larga duración de la epilepsia, ¿sí?, o tienen peor control de las crisis, pues es más frecuente que haya psicosis, que se explica entonces por esta hiperexcitabilidad dopaminar. Entonces ustedes cogen pacientes con epilepsia mal controlados, que no tengan control de las crisis convulsivas, entonces que tienen un curso crónico y que tienen varias crisis, usualmente van a encontrar más psicosis. Bien, otra patología que van a ver el próximo semestre probablemente, o bueno, yo creo que ya lo vieron más presente en el síndrome HELLP. Entonces es el PRES, ¿no?, que es el aumento de la presión en el sistema posterior de circulación cerebral. Entonces básicamente esto cuando se produce, pues cuando uno tiene crisis hipertensiva. Entonces van a ver algunos pacientes con crisis hipertensiva que ustedes van a ver con síntomas, ¿sí?, psicóticos o comportamentales, ya posterior a eso. Y básicamente entonces lo que nos está explicando es esa disminución del flujo sanguíneo. Es una teoría. Y la segunda es una teoría inflamatoria, como está ahí escrito. Entonces es bastante común el síndrome PRES. En general se remite en las siguientes 2 semanas, es de buen pronóstico, ¿sí?, una vez se controle la tensión, y por eso le digo que probablemente lo vayan a ver más frecuente el próximo semestre cuando vean las embarazadas que se les sube la presión arterial en el tercer trimestre y tienen que desembarazarlas de urgencia. Entonces ahí van a ver que muchos pacientes, muchas mujeres desarrollan estos síntomas producto pues de este síndrome. Entonces, ¿cuáles son las dos hipótesis? Uno, como les decía, es que hay una isquemia por vasoconstricción, y la otra, que hay una pérdida de la autorregulación vascular que conduce a vasodilatación, disfunción endotelial y edema vasogénico. Esas son las dos teorías. Los hallazgos de la neuroimagen, ¿sí?, básicamente están más a favor de esta segunda, porque siempre hay como edema vasogénico en los pacientes con síndrome PRES. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, crisis hipertensiva o síndrome HELLP en las embarazadas. Bien, los síndromes paraneoplásicos también con frecuencia presentan síntomas psicóticos, ¿ya? Entonces ustedes saben que hay ciertos tumores que producen ciertas sustancias. Dentro de ellas, algunas sustancias que producen son o neuropéptidos o neurotransmisores, y por eso pueden ciertos tipos de cáncer manifestarse con síntomas psicóticos sin que necesariamente la lesión esté en el sistema nervioso central, ¿sí? Y da cuenta es de esos síntomas que producen. Entonces piensen por ejemplo en algo que no es psicosis, pero que es bastante común: el pánico y el tumor carcinoide, ¿sí?, del intestino. Ya se lo vieron a ver, esto ya está en la mitad de cirugía, ¿no? Entonces es frecuente que muchos pacientes con tumor carcinoide, la primera manifestación sea una crisis de pánico. Bien, entonces tenemos acá 1% de cáncer de mama. Bueno, esto es como lo más común que nosotros vemos que tienen síndromes paraneoplásicos: mama, pulmón de células pequeñas y los timomas. ¿Listo? Entonces, esos síndromes paraneoplásicos pues son el resultado de la degeneración neuronal causada por la respuesta inmune. Entonces piensen que cuando uno tiene cáncer, lo que se está produciendo pues es una respuesta inmune, ¿sí?, frente a esas células que han perdido la polaridad y crecen desorganizadamente. Entonces, esa es una situación. Lo otro es que usualmente los síntomas afectivos van, digamos, como de la mano con los síntomas constitucionales que va presentando el paciente. Bien, entonces esto es muy común. Ustedes van a ver muchos reportes de casos de encefalitis límbica, ¿sí? Entonces es una de las manifestaciones más comunes, ¿sí?, acompañada de deterioro neurológico muy rápido. Entonces hay unos síntomas psicóticos o afectivos que se instauran rápidamente, pero después la persona hace un deterioro como tal.
Los cambios neuropsiquiátricos pues incluyen la irritabilidad, la depresión, la alucinación, los cambios de la personalidad, el deterioro cognitivo. Ahí entra todo lo que ustedes quieran. ¿Cuáles son las ayudas? Entonces, las neuroimágenes, ¿no? El electroencefalograma, la función lumbar, pues en la función lumbar lo que ustedes van a encontrar son los anticuerpos, ¿no? Entonces, anti-HU, anti-MA2, anti-CB2, CRPM5, que son los que identificamos entre anticuerpos contra estas sustancias, contra estos antígenos del tumor, ¿listo? ¿Qué más van a ver en la función lumbar? La pleocitosis linfocítica, el aumento de los linfocitos, y pueden haber, hay presencia de bandas oligoclonales con elevación de proteínas. Bien. Otra de las condiciones médicas asociadas a psicosis es el lupus, ¿sí? Entonces el lupus ustedes saben que es la gran simuladora, porque como es una enfermedad autoinmune que afecta principalmente a mujeres, ¿sí? Los anticuerpos se dirigen contra diferentes sistemas, entonces las personas se expresan de diferentes maneras, entre ellas la psicosis lúpica, ¿sí? Entonces el lupus pues afecta a múltiples órganos, afecta principalmente a las mujeres con una relación 9:1, ¿sí? La prevalencia de psicosis lúpica va del 2 al 11%. Bien, y entonces estos síntomas, ¿sí? Vean ustedes que pueden aparecer hasta un año antes del diagnóstico de lupus. Entonces nosotros podemos tener mujeres, ¿sí? Usualmente que debutan con síntomas psicóticos atípicos, ¿ya? Y un año después hacen el eritema malar o hacen la artritis, ¿sí? Y uno dice, ah, era lupus. Bien. La fisiopatología entonces del lupus, pues como ustedes saben que esto es una enfermedad autoinmune, pues está asociada a la disminución de las reacciones homeostáticas de la membrana celular, el daño vascular causado por estos mediadores autoinflamatorios de anticuerpos y la lesión neuronal directa. Las ayudas diagnósticas, pues aquí también se utilizan los títulos elevados de anticuerpos antinucleares, ¿no? Entonces anti-DNA de doble cadena y antirribosomales, que más se observa la disminución del complemento, que se consume el complemento, y en la resonancia magnética nuclear pues realmente no es que haya muchos datos, entonces más como para descartar alguna lesión. Bueno, entonces cuando las personas reciben el tratamiento para la enfermedad autoinmune, los síntomas psicóticos remiten y vean ustedes ahí que no vuelven a presentar más síntomas hasta dentro de 20 años por ahí. Entonces dura mucho tiempo asintomáticos si se les da el buen tratamiento. Otro de las psicosis asociadas son los esteroides. Entonces ustedes van a ver que cuando incrementan los esteroides, por ejemplo en asma, ¿sí? Cuando los utilizan en asma, empiezan a haber cambios emocionales y psicosis en los pacientes. Entonces ustedes empiezan 5 de prednisolona, 10 de prednisolona y el paciente les llega diciendo, doctor, es que me da como mucha lloradera, no sé, de un momento a otro empieza a llorar, estoy muy sentimental, ¿qué me pasará? Y ustedes dicen, no, eso sigamos aumentando porque todavía está con asma. Y llegan hasta 50, cuando llegan hasta 50, entonces es que empiezan los síntomas psicóticos. Usualmente ese es el top. Ustedes ven, la mayoría de los médicos paran en 50, de ahí no pasan. ¿Sí? Cuando suben más, porque cuando suben más, entonces se presentan los síntomas psicóticos. Entonces miren ustedes, ahí está, miren la incidencia de los síntomas de la dosis utilizada. Si es menor de 40, es 1,3. Muy poquitos pacientes van a hacer psicosis con esas dosis de prednisolona menor a 40. Pero cuando lo elevamos a más de 80, miren ustedes que el 18% producen psicosis. El pronóstico es bueno porque una vez ustedes retiran el esteroide, ¿sí? A las 2 semanas van a remitir los síntomas en la mayoría de los pacientes. Bueno, y allá es una tabla como de equivalencias, pero casi siempre lo que más utilizamos es prednisolona, ¿no? Bueno, ahora de lo que ustedes vieron de antipsicóticos, como ya les mencioné, pues son una piedra angular de tratamiento de la psicosis porque su efecto es antagonista,
de los receptores dopaminérgicos, pero también actúan en otras vías, ¿sí? ¿Cuánto se necesita entonces para producir el efecto antipsicótico? Entonces lo que necesito es bloquear la actividad de los receptores en un 60%. Con eso ya alcanzo, ¿sí?, la dosis que requiero, o sea, la dosis terapéutica para poder tratar una psicosis. Bien, entonces, ¿cuál es el problema? Que usualmente los médicos empiezan a incrementar mucho la dosis del antipsicótico, pues corriendo porque los síntomas psicóticos no mejoran, y eso lleva a que desarrollen síntomas extrapiramidales. Entonces, los estudios de neurofisiología lo que han mostrado es que esos efectos extrapiramidales se presentan cuando ya hemos alcanzado el 80% de los receptores. O sea, cuando ya hemos bloqueado el 80% de los receptores, es que los pacientes empiezan a presentar los síntomas extrapiramidales. Bien, bueno, esto es como la teoría de lo que hacen. Entonces, la mayoría de los antipsicóticos, pues lo que hacen es ser antagonistas del receptor de dopamina, ¿sí? Y entonces eso era el problema que se producía, por lo que algunos antipsicóticos tienen más efectos extrapiramidales que otros. Entonces yo soy el medicamento, ¿sí?, y allá está mi receptor. Y entonces algunos se cogen y se quedan ahí todo el tiempo, entonces impide que el receptor haga su función fisiológica. Y eso es lo que produce los síntomas extrapiramidales. Entonces, para vencer ese problema, pues surgieron los antipsicóticos de segunda generación. Y ahí, entonces, lo que predomina es la teoría del pegue y huida, que digamos como el exponente es la clozapina. Entonces, la clozapina viene, actúa, pero rápidamente se libera. Vuelve y se pega y vuelve y se libera. De esa manera, mantiene la actividad fisiológica del receptor y la probabilidad de efectos extrapiramidales es menor, ¿sí? Por eso es que la clozapina es el antipsicótico que usualmente se da en pacientes con Parkinson, ¿sí? Porque los de Parkinson ya están jodidos con el sistema nigroestriador. Si le colocamos un antipsicótico, pues vamos a bloquear más esa vía, vamos a empeorar el movimiento. Bien, entonces aquí tenemos los antipsicóticos que ustedes vieron de primera y segunda generación, ¿no? De los alifáticos, ustedes vieron allá abajo en San Camilo que los utilizan para tumbar a los pacientes con adicciones. Piensen en los pacientes que viven allá en adictos, y a todos les colocaban Sinogan 100 miligramos cada 8 horas para que bajaran durmiendo todo el día y no se agitaran. Los derivados piperidínicos, que está la pipotiacina, que es una ampolla que se coloca cada 15 días, y las butirofenonas, que es el que probablemente más han visto utilizar acá, que es el haloperidol. ¿Sí? Si ustedes van a urgencias o a la UCI, es común que cuando los pacientes se agiten utilicen dosis de haloperidol. Entonces 5 miligramos de haloperidol. La segunda generación, entonces están antagonistas 5-HT2A-D2, donde está la risperidona, palidoperidona, olanzapina, que tiene citracidona, los antagonistas de 2-D3 y los agonistas de 2 parciales, donde está el aripiprazol. El otro también, entonces, como se pueden dar cuenta en esta imagen, entonces los antipsicóticos son como el dicho popular, no son iguales que los hombres, ¿sí? Entonces, porque todos los hombres son promiscuos. Entonces, miren ustedes que los antipsicóticos les gusta con todos los receptores. En todos los receptores actúan, así sea un poquitico, ¿sí? Entonces son promiscuos, los antipsicóticos son bastante promiscuos, y eso es lo que lleva a que tengan bastantes efectos indeseables. Entonces vean ustedes el haloperidol principalmente actúa en D2, como les dije, pero tiene este fenómeno en que se queda pegado, por eso es el que más extrapiramidalismo produce. Pero vean ustedes, por ejemplo, la clozapina, el aripiprazol, tiene bastante acción sobre D2, pero como este es un agonista parcial, a bajas concentraciones actúa como agonista y a altas como antagonista, entonces no produce tantos efectos indeseables. Vean ustedes los receptores H1, ¿sí?, que son de histamina, entonces eso se asocia con sedación y aumento de peso, y así entenderán por qué la olanzapina, la clozapina y la quetiapina, ¿sí?, generan tanto apetito en los pacientes.
Bueno, entonces, ¿qué sucedió con los antipsicóticos? Básicamente con los antipsicóticos sucedió que con el cambio de la primera a la segunda generación de típicos a atípicos, cambiamos unos síntomas por los otros. Cambiamos los síntomas extrapiramidales de los antipsicóticos típicos por los síntomas metabólicos de los antipsicóticos atípicos. Y lo que hemos visto es que en los estudios han mostrado que ambos síntomas son igual de molestos para el paciente. Entonces, la tasa de abandono de medicamentos se ha mantenido en el 60%. A un año, la mayoría de los pacientes a un año de tratamiento, el 60%, ¿sí?, han tenido ya problemas de adherencia. Es decir, que para las personas es tan molesto estar robotizado como volverse una ballena. Entonces, son igual de importantes los efectos. ¿Cuáles son las razones del incumplimiento terapéutico? Entonces, usualmente los pacientes nos van a decir que se quedan dormidos, que están apendejados todo el día, que no les gusta estar así, sentirse como adormilados, no darse cuenta de lo que está pasando. Otros nos dicen que están ganando peso. Doctor, ¿qué será que yo estoy comiendo, como y como, mire ya para dónde voy? Ya no me queda la ropa. Y lo otro que son los efectos extrapiramidales, que eran más de los típicos. Bien, entonces el otro que les va a llegar a ustedes a urgencias pues son los trastornos, las complicaciones, no, los efectos indeseables de los antipsicóticos, que son principalmente motores, porque en los pueblos lo que hay es mucho haloperidol. Entonces, porque es el más fácil de conseguir. Entonces, uno es la distonía, que ya la han visto, ¿no? Entonces piensen cuando alguien le da un calambre acá, que se le pone a uno el músculo así. Bueno, la distonía es eso, así, como por horas dura. Entonces, imagínense cuando a uno le da un calambre, que inmediatamente dice, ay, jáleme a la pierna, así, ¿ya? Y uno dice, uy, me quedó doliendo, y eso le dura a uno un minuto, y uno piensa que eso duró toda la vida. Pues esos son, digamos, las distonías son así, una contracción sostenida del grupo muscular durante varios minutos. Entonces los pacientes terminan muy mal. Hay pacientes acá que no les van a decir que tienen eso. ¿Me explico? Porque es que muchos pacientes también pueden hacer distonía orolingual. La lengua también es un músculo. Entonces, a veces algunos pacientes le dicen, y comienza a hacer así, y le clavan otro haloperidol al paciente, ¿sí? Entonces, primero pregúntenle por qué no puede hablar, ¿sí? O revisen si fue que ya le aplicaban un haloperidol y la distonía es orolingual, y por eso la lengua se la, ¿no? Y no puede moverla. Bien. Esto usualmente ocurre en los primeros 7 días, es más común en los hombres, en los jóvenes, cuando hay distonía previa y cuando el paciente tiene antecedentes de consumo de cocaína, más frecuente el cuadro. ¿Cuál es el medicamento que utilizan? El piperideno. Entonces el piperideno viene en capsulitas, en tableticas de 2 miligramos y ampollas de 5 miligramos, que es lo que ustedes han visto como aquinetón. ¿Sí vieron el aquinetón? ¿No? ¿Ninguno? Eso es lo que ponen, aquinetón. Entonces, ya saben, si tengo distonía, piensan como si fuera un calambre, ¿no? Entonces, un calambre sostenido muchos minutos en el tiempo. No dejen que el paciente, por favor, tenga un calambre hasta que llegue el psiquiatra el otro día. Pónganle un aquinetón para que le pase eso. Al otro día se eliminará a ver qué medicamento se le da. El otro es la caticia, que la caticia es cuando los pacientes dicen, doctor, me colocaron así, como no sé qué me pasa, me quiero mover, me quiero salir, tengo calor. Uy, doctor, ¿qué hago? ¿Sí? No, lo van a ver muy frecuentemente porque este efecto es bastante común con la metoclopramida. Y en cirugía probablemente ustedes han visto mucho placil, ¿sí? Entonces a muchos de los pacientes les colocan placil para el vómito, para las náuseas, y puede producir acaticia, ¿sí? El placil también puede producir extrapiramidalismo. Entonces es bastante frecuente que ustedes lo vayan a ver. La acaticia, entonces, los factores de riesgo son los pacientes que tienen síntomas negativos, que tienen discapacidad cognitiva, que tienen déficit de hierro o que sufren de parkinsonismo. ¿Qué se va a hacer en la acaticia? Entonces, disminuir la dosis, poner una benzodiazepina y en algunos casos, aunque controvertido, utilizan propanolol o metoprolol, ¿sí? Entonces les colocan una dosis bajita de bloqueadores beta, de bloqueadores, y eso les ayuda.
Bien, lo más raro que es el síndrome neuroléptico maligno, entonces recuerden que esto se da en menos del 2% de los pacientes, pero si ustedes van a utilizar antipsicóticos, pues tienen que anticiparse que lo pueden presentar. Y las personas entonces lo que hacen es hipertermia, usualmente la temperatura sobrepasa los 39 grados, ellos presentan encefalopatía, entonces están confusos y adquieren posturas rígidas, ¿sí? La rigidez se describe en los libros clásicos como rigidez en tubo de plomo. ¿Alguien ha visto un tubo de plomo o no? ¿Nadie vive en una casa vieja? Todas las casas viejas no tenían PVC, tienen tubos de plomo, ¿sí? Así se siente la rigidez de los pacientes con síndrome neuroléptico maligno. ¿Sí? ¿Ya ahora sí? ¿Nadie vive en una casa vieja, verdad? ¿Todos apartamentos con PVC? Bueno, miren alguna casa que estén tumbando de esas antiguas y verán que los tubos eran de plomo. Bien. La mortalidad es muy alta del síndrome neuroléptico maligno, miren que va del 10 al 38% en los casos no tratados. Y bueno, las ayudas diagnósticas, como ustedes ven, es que tienen los leucocitos altos y la CPK se eleva, ¿sí? Entonces se eleva dramáticamente. Entonces tienen un paciente que tiene encefalopatía, que tiene rigidez y que nos remiten de San Camilo o de alguna institución psiquiátrica, piensen que probablemente pueda ser como diagnóstico diferencial un síndrome neuroléptico maligno. Entonces ustedes ven acá, hay leucocitosis y usualmente la CPK, que lo normal es como hasta 100 algo, está por encima de 2000, ¿sí? Entonces eso les va a orientar el diagnóstico. Bien, ¿cuáles son, digamos, como los factores de riesgo? Utilicemos alta dosis de antipsicótico, que haya una rápida escalada de la dosis, o sea que estemos aumentando rápidamente al siguiente día, al siguiente día, al siguiente día. El uso simultáneo de dos o más antipsicóticos, que no es una práctica como común, pero ustedes van a ver que muchas personas aquí tienen como 2 antipsicóticos al tiempo, ¿sí? Lo más común es que utilicen risperidona con quetiapina o risperidona con clozapina. Y cuando los pacientes también están utilizando concomitantemente el carbonato de calcio. Bueno, entonces, ¿por qué se produce el síndrome neuroléptico maligno? Básicamente, pues es una reducción de la actividad dopaminérgica porque los antipsicóticos son antagonistas. ¿En dónde? En los ganglios basales, que implica la rigidez, y el hipotálamo, que entonces implica esa hipertermia e hiperactividad autonómica. Las complicaciones, entonces las complicaciones usualmente es que si uno está así todo el tiempo tensionado, entonces está destruyendo músculo. Y eso puede acumularse en el riñón y causar una insuficiencia renal aguda, ¿ya? Entonces eso es usualmente lo que deben vigilar. También pueden producir coagulación intravascular diseminada y trombosis venosa profunda, por lo que el paciente está postrado. Bueno, aquí qué hacen. Entonces, cuando ustedes tienen un síndrome neuroléptico maligno, básicamente esto es de manejo de UCI, deben pedir una valoración por UCI. Lo que deben es hidratar, como les dije, preservar la función renal, manejar la temperatura, hidratar al paciente y estar atentos a los síntomas de disautonomía, que son los que lo van a matar, ¿sí? La hipertensión, las taquiarritmias, ¿ya? ¿Qué se hace? Entonces se colocan pulsos dopaminérgicos. Los pulsos pueden ser o con bromocriptina o con amantadina. La amantadina, pues ustedes recuerdan que se utiliza en Parkinson, ¿no? Y la bromocriptina, ¿en qué la utilizaban? ¿No? En óbito fetal, ¿sí? En óbito fetal. Si piensa que usted tenga 9 meses y va a tener un chino y el chino se le muere en la barriga, ¿para qué necesita ya las glándulas mamarias? Entonces con la bromocriptina bloqueamos la lactancia, que ya no tiene ninguna función. Si su cría nace, pues necesita amamantarlo 6 meses, pero si se murió en el cuchi, en el útero ya no necesitamos las mamas. ¿Para qué? Entonces bloqueamos. Entonces la bromocriptina también es agonista dopaminérgico. Recuerden que les expliqué arriba que la dopamina tenía una función inhibitoria sobre la prolactina. Bien, y utilizamos dantroleno, que el dantroleno es un relajante muscular, ¿sí? Para disminuir esa destrucción muscular a la que está siendo sometido el individuo.
Oiga, ¿será que alguien me puede regalar una hojita grande para que se vayan anotando? Para no ponerme a tomar lista. Acá ya la van a hacer. Entonces se van anotando. Escriban el nombre clarito porque hoy que digan el quiz que les hice, Dios mío. Eso ni para el nombre, eso es más enredado. Bien, lo otro es la disquinesia tardía, que también ya la han visto. La disquinesia tardía entonces se produce cuando utilizamos antipsicóticos por más de 6 meses, o sea, hay un tiempo prolongado, y principalmente cuando se utilizan antipsicóticos de depósito. Y entonces ustedes recordarán pues los más comunes, que son ¿cuáles? ¿Los de qué? Los antipsicóticos de ¿Cuáles son los síndromes más comunes de disquinesia tardía? Son 2 clásicos. El síndrome del conejo, entonces parece que ¿usted nunca ha visto comiendo un conejo? No, sí mueve la boca. Y el otro que es el síndrome de Pisa, ¿no? ¿Han visto la torre de Pisa? Es así, entonces caminan así. Entonces se inclinan como la torre y caminan así. Entonces esas son las manifestaciones más comunes de la disquinesia tardía, que son esos movimientos rápidos y espasmódicos de las extremidades. ¿Cómo se trata esto? Entonces lo que hacemos es que reducimos la dosis del antipsicótico, pero usualmente lo preferible es cambiar a clozapina. Esto cambiamos a clozapina porque si no van a persistir los síntomas. Y tratamos de evitar el uso de antipsicóticos de depósito. Esto también, como todo lo bueno le toca a las mujeres, entonces afecta más a las mujeres, ¿no? A mayor edad, pues mayor probabilidad de presentar disquinesia tardía. Entonces después de los 50 años hay que estar muy pendiente de las dosis en las mujeres, porque si no les vamos a inducir estos síntomas. También cuando hay comorbilidad con VIH o diabetes mellitus es más frecuente, y también se asocia con el consumo de tabaco. Bueno, entonces la fisiopatología, pues hay una acción inhibitoria insuficiente paleotalámico que conduce a un flujo excitatorio exagerado talamo-cortical. Entonces básicamente acuérdense de la teoría de los impulsos que llegan al mesencéfalo, y si los dejamos pasar o no a la corteza, ¿sí? Se pierde ese equilibrio. Suspender, entonces la idea es suspender el antipsicótico que ustedes le estén dando y cambiar a clozapina. Los anticolinérgicos no tienen mucha evidencia, y lo otro que se ha empezado a utilizar es la vitamina B. Y entonces lo otro que ustedes van a ver en sus consultas entonces son los tamientos. Una parte de la consulta van a ser los efectos indeseables extrapiramidales, y la otra parte de la consulta van a ser los efectos metabólicos inducidos por los antipsicóticos. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, ¿sí? La mayoría de los pacientes con antipsicóticos atípicos presentan ganancia de peso y resistencia a la acción de la insulina y cambios en el perfil lipídico, ¿ya? Eso es como lo clásico. Por eso, el año pasado, cuando les preguntaban a ustedes en el examen de niños y adolescentes qué exámenes les pedimos para monitorear los antipsicóticos, y se quedaban ahí callados, y uno decía, pero ¿cómo es posible? Todas las clases que han visto. Entonces, si afecta la resistencia a la acción de la insulina, pues miramos a ver cómo está el perfil metabólico. Si sabemos que los pacientes suben de peso, pues tenemos que mirar el perfil lipídico, ¿sí? Como es de sencillo. Entonces, ustedes piensan en eso así de fácil. Bien, entonces los pacientes, vean ustedes que tienen todos los cambios que se describen en el síndrome X, en los síndromes metabólicos. Y si ustedes ven acá, entonces vean ustedes acá la ganancia de peso, ¿no? Entonces con clozapina 4,45 kilos por mes, olanzapina 4,15, quetiapina 2,18 y disperidona 2,10. Entonces, como ya sabemos que una gran proporción de nuestros pacientes va a aumentar de peso, tenemos que anticiparnos a eso que está ocurriendo. Entonces hay que dar las recomendaciones nutricionales en la consulta, de hacer actividad física, ilustrar al paciente de que esto puede ocurrir, ¿sí? Bien, los pacientes también nos hablan del craving por carbohidratos. El craving, recuerden que es como esa ansiedad de consumo, pero en este caso es por comer algo dulce.
Entonces los pacientes que están recibiendo antipsicóticos atípicos les van a comentar, doctor, yo necesito como esa necesidad de comerme un chocolatico, ¿sí? Una panelita, un dulce de leche, yo necesito metérmelo, saborearlo porque es que me lo pide el cuerpo, me pide el dulce. Eso es lo que se como si fueran personas adictas, ¿sí? Entonces empiezan a sentir esa ansiedad por comer algún carbohidrato. Hay una reducción de la tasa metabólica, entonces hay un aumento del apetito, lo que ya les dije. Bien, lo otro entonces es la hiperprolactinemia inducida por fármacos antipsicóticos. Entonces, estos son los niveles fisiológicos de la prolactina, de 10 a 25 nanogramos por mililitros. Y aquí están cuando son patológicos, ¿no? 25 a 50, 51 a 100, más de 100. Cuando ustedes tienen más de 100, usualmente sospechan que lo más probable es que tenga un tumor arriba, ¿sí? Que tenga un prolactinoma. Entonces, cuando los niveles de prolactina son muy elevados, lo que tienen que sospechar es que haya un tumor arriba, ¿sí? Y piden entonces piden una tomografía centrada pues en la silla de Turkana. Bien, ¿cuáles son entonces los efectos a corto plazo? El primero es la galactorrea. Entonces, si nosotros utilizamos antipsicóticos a muy altas dosis, lo que vamos a presentar es una galactorrea. Las mamás empiezan a secretar leche, ¿no? Después viene la amenorrea, disfunción sexual y ginecomastia. Y a largo plazo, entonces va a aumentar el riesgo de deterioro cardiovascular, va a haber pérdida ósea generalizada más rápidamente, ¿sí? Y va a haber, se precipitan cáncer de mama y endometriosis. Esto fue lo que les expliqué al principio de cómo actúa, cuál es la relación entre la prolactina y la dopamina. Y aquí los medicamentos entonces que están más asociados, ¿no? Entonces vean ustedes risperidona y paliperidona. Pues es obvio porque son de la misma familia, ¿no? La paliperidona es una evolución de la risperidona. El aripiprazol, vean que es el que menos produce, ¿sí? Hiperprolactinemia. La olanzapina, la quetiapina es la segunda que menos produce, y los que más entonces la risperidona. Bueno, entonces como les mencionaba, entonces estaba explicando cuáles son los antipsicóticos. Entonces pues cuando presentamos este efecto indeseable, lo que usualmente hacemos es poner aripiprazol o cambiar a quetiapina. Bien, otro de los problemas que van a ver, que ustedes cuando ponemos un antipsicótico, principalmente en los adultos mayores, es que pedimos que le hagan un electrocardiograma basal y un electrocardiograma después de iniciar el antipsicótico, ¿sí? A los mayores de 60 años. ¿Por qué? Porque estos antipsicóticos, ¿sí? Porque los antipsicóticos son arritmogénicos a altas dosis. Entonces lo que evaluamos es principalmente la prolongación del intervalo QT correcto. Entonces necesitamos uno basal y uno de control. Entonces, ¿cuál es lo normal? Menos de 430 milisegundos en el hombre y menos de 450 en la mujer. Y aquí ustedes ven entonces los fármacos que más se asocian con prolongación del intervalo QT, ¿sí? La tiroidacina, esa fue la principal razón por la que la sacaron del mercado. La tiroidacina se vendió en Colombia hasta 2009. Y lo que se empezaron a dar cuenta los europeos era que los pacientes con esquizofrenia empezaban a morir de muerte súbita. Y entonces decían, ¿pero por qué mueren de muerte súbita si están muy jóvenes? ¿Ya? Y cuando hicieron los estudios, encontraron que todos los pacientes que habían presentado muerte súbita habían presentado prolongación del intervalo QT ya en los electrocardiogramas, y todos, la mayoría estaban recibiendo tiroidacina, que era el Meleril, se llamaba Meleril. Entonces hasta 2009 se vendió Meleril en Colombia, ¿ya? Bien, y si ven acá, pues otra vez, miren ustedes cómo le va a ir al aripiprazol. El aripiprazol es de los que menos producen incremento del intervalo QT.
Entonces esto es como para que ustedes lo tengan presente cuando van a iniciar un antipsicótico en un paciente. Entonces piensen bien, si es mayor, ¿no? Más de 68 años, si es de sexo femenino, si está en tratamiento con diuréticos, si hay hipocalemia. Si un paciente tiene hipocalemia, no le coloquen antipsicótico. Primero corrigen la hipocalemia y después le colocan el antipsicótico. Porque además de la prolongación del intervalo QT, los antipsicóticos cuando hay hipocalemia pueden inducir puntas torcidas, ¿sí? Y ustedes saben que eso es potencialmente mortal. Que tengan antecedentes de infarto agudo del miocardio, que ya cuando han tenido admisión tengan más de 450 milisegundos, que estén con sepsis, que tengan falla cardíaca, que ya hayan tenido un antecedente de prolongación del QT, que tengan otro medicamento que prolongue el QT. Y aquí están entonces los riesgos. Entonces ustedes aquí, pues miren, qué tanto riesgo tiene, para saber qué tanto riesgo tiene un paciente de que me vaya a desarrollar una prolongación del intervalo QT si le inicio un antipsicótico. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues, como les digo, seguimiento. Hay que tener uno basal y uno después de iniciar. Ahí está, entonces, si yo le encuentro prolongado, ¿qué es prolongado? Más de 450 en el hombre y más de 470 en la mujer. Entonces, si está prolongado, lo que hacemos es reducir la dosis y volvemos y tomamos otro electrocardiograma. Si está por encima de 500, hay que suspender, ¿sí? Ustedes suspenden porque el riesgo de que haya una arritmia es muy alto. Entonces, y cambian a otro antipsicótico, que puede ser bien. Otro de los problemas que se presentan con los antipsicóticos es el priapino. Por ahí hay un paciente como en el 7º piso con priapino, que es jovencito. Entonces, algunos lo deben de cirugía. ¿No? ¿Ninguno? Indica había un paciente ahí con priapino. Entonces el priapismo es bastante común en nuestros pacientes. Como les he dicho, la esquizofrenia empieza en la adolescencia. Entonces muchos de estos pacientes presentan erecciones prolongadas. Y vean ustedes que esto está asociado al uso de antipsicóticos. Entonces vean ustedes cómo la risperidona es la que más se asocia con este efecto indeseable, que es el priapismo. Y ustedes saben que después de 6 horas pues hay probabilidad de que queden con algún tipo de secuela, ¿no? Malas erecciones, dolor, insatisfacción en la relación. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ustedes ya saben, hay que retirar el medicamento, hay que solicitar la valoración por urología para que saque toda esa sangre que vaya represada y así se evita entonces las lesiones a largo plazo. ¿Listo? ¿Qué medidas preventivas? Entonces, evitar el uso de sustancias psicoactivas, principalmente la cocaína, y evitar de otros fármacos alfa-bloqueantes. Ya casi ya vamos terminando. El otro efecto indeseable que tienen que tener en cuenta cuando usan antipsicóticos, pues es la agranulocitosis. Entonces, ¿qué pasó? Esta es la historia de la clozapina. Entonces, la clozapina, ven ustedes, que fue introducida en el año 1971, pero en esa misma década pasó lo mismo que con el melenil en la década del 2000. Los pacientes empezaban a hacer infecciones y morían, ¿sí? Empezaban a hacer infecciones y decían, pero personas jóvenes con esquizofrenia, ¿qué tiene que ver la esquizofrenia con una falla en el sistema inmune? Entonces lo que encontraron era que estos pacientes estaban recibiendo clozapina y entonces asociaron la granulocitosis con la clozapina y la retiraron de todo el mundo excepto en Colombia para que nosotros sirviéramos de un estudio en vivo. Entonces aquí se siguió dando, sí, aquí se siguió dando, así como con la talidomida, lo mismo. ¿No? Sí, es que los europeos son tan buena gente, uno los ama a todos ellos, así como ya salen allá diciendo que Rusia es malo es el demonio. Pero eso es mentira, eso es una misma porquería. Puros fachos allá. No, tampoco hablan lo de la talidomida y los niños que nacían con focomelia. Bueno, pues en todo el mundo los europeos se dieron cuenta de que ese medicamento producía deformidades en los niños, pero como la empresa tenía toda la existencia, entonces la trajeron a Colombia y solo
2 años después introdujeron las medidas restrictivas, cuando ya un montón de chinos habían nacido sin brazos y sin piernas. Y lo mismo pasó con la clozapina. Y lo mismo pasó hace ¿qué? 5 años. ¿No se acuerdan del glifosato? Los europeos ya no utilizan glifosato por todo lo que produce. ¿Y a dónde lo mandaron? Aquí lo compró el presidente Duque por una ganga, como dijo él, me dieron los mejores precios. Pues claro que eso se utiliza en el mundo. Antes le hizo un favor a Entonces, a que piensen que los europeos no son tan buenos como ellos mismos se hacen ver. Entonces, no es que sean así las peritas en dulce. Eso hay más de una arista en todo esto de la geopolítica. Rusia no puede estar tan mal, no es que hubiera salido ahí de un momento a otro. Allá tendrán sus cosas también. Bien, entonces vean ustedes que se produce leucopenia cuando hay menos de 3.500 leucocitos, neutropenia cuando hay menos de 1.500 neutrófilos y agranulocitosis cuando están por debajo de 500. Entonces la incidencia de agranulocitosis por clozapina es baja. Entonces, ¿qué pasó? Entonces sí, efectivamente comprobaron la asociación y aquí se siguió vendiendo, como les dije. Entonces nosotros servimos de estudio naturalista, ¿no? ¿De qué pasa así? De los estudios naturales, curso natural de la enfermedad. Entonces, claro, eso ya no es ético, pero en esa época así lo hicieron. Entonces lo hicieron todo calladito, y descubrieron eso. Por eso es que la clozapina después fue reintroducida como clozaril en el Reino Unido, pero se exige entonces que se tengan controles hematológicos estrictos. Entonces, cuando nosotros empezamos con la clozapina, cada semana del primer mes tenemos que hacerle un hemograma, y después cada mes. Entonces, en los países del primer mundo usted tiene que llevar el hemograma mensual para que le entreguen la fórmula de clozapina. Aquí se flexibilizó, y aquí hacemos el control cada 6 meses. Entonces, cada 6 meses pedimos lo que no puede pedir Sí, aquí se flexibilizó bastante la norma. Bien, pues ¿cuál es la fisiopatología? Que la clozapina tiene un metabolito que es tóxico para la médula. Entonces, que es el N-dimetilclozapina, que afecta a las células precursoras mieloides. Y el N-trenio pues acelera la apoptosis de esos neutrófilos. Bien, entonces esto es lo que está pasando. ¿Cómo se trata? Entonces, si a una persona le da granulocitosis y digamos es una esquizofrenia refractaria que solamente le sirve eso, reintroducimos el medicamento, pero tenemos que estrechar los controles nuevamente, ¿no? Entonces se puede reintroducir el medicamento, pero eso hay que estar ahí pendiente de que no vayan a hacer. También se puede utilizar la combinación de clozapina con carbonato de litio, porque el carbonato de litio hace que aumente el recuento de leucocitos. O lo otro es utilizar factores estimulantes de colonias de granulocitos para poder volver a dar la clozapina al paciente. Y ya para terminar, entonces tenemos la falla renal, que es la nefritis intersticial aguda inducida por la clozapina. Entonces ustedes también van a ver que cuando empezamos clozapina o olanzapina en algunos pacientes, ¿sí?, en los siguientes 3 meses nos hacen una falla renal, ¿sí? Y cuando mandamos a histología, entonces nos dan los hallazgos pues, de esta nefritis intersticial aguda. ¿Qué se hace? Entonces se suspende el antipsicótico, se quita el antipsicótico, se cambia a otro, ¿sí? Y se utilizan dosis altas de esteroides, ¿no? Entonces, como ven ahí, prednisolona, y se va siguiendo. Si uno detecta temprano el efecto, esto se puede reversir, ¿sí? Si ya es muy tardío, pues va a quedar con el riñón dañado. Y bueno, eso era todo, ya terminaron de anotarse. Voy a contar, quédense ahí sentaditos para yo contar cabezas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 9, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Deben haber 43 en la lista. ¿Ya terminaron? ¿En dónde va la listica? Mi compañera Entonces hay 44. Bueno, esa era la clase. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, si no se pueden ir. Pero terminen de anotarse. Doctor, entonces combino clozapina con carbonato de litio o te puedo dar una. O sea, si usted necesita volver a dar el mismo antipsicótico, porque es una esquizofrenia refractaria que no le ha funcionado con ningún otro antipsicótico, si usted dice es necesario volver a dar el mismo medicamento, las dos opciones que hay ahí es o se combina con carbonato de litio, dosis bajitas de carbonato de litio, o se combina con estos factores estimuladores de colonias de granulocitos.